tema del rey Ezequías, que es uno de los reyes reformadores que más cambios hizo en el pueblo de Judá, pero a pesar de ello, aún así no pudo librar a su pueblo de caer bajo el dominio de Babilonia. Pero él hizo todo el intento y todo lo posible por regresar el corazón del pueblo a la presencia del Señor. El pueblo de Israel, el otro grupo, el pueblo, para los que no conocen bien la historia bíblica, después de Salomón, el reino se divide por culpa de la arrogancia de Roboam y se dividen en el reino del norte y el reino del sur. Y allí comienza, uno tenía la capital en Samaria y se le llamó el pueblo de Israel a ese grupo, y el otro tenía la capital en Jerusalén y era el pueblo de Judá y Benjamín, las dos tribus que quedaron con ese pueblo. Y allí estaba el reino del norte, por lo cual, perdón, el reino del sur. Y el reino del norte fue el que cae primero y cae bajo el dominio de Asiria, y ya en esta época que estamos hablando ya habían sido dominados por los asirios, y los asirios se habían llevado a toda la gente, a la mayoría de la gente fuerte, a los jóvenes, los habían llevado cautivos a otra nación y habían traído gente de otra nación para repoblar esa tierra y para mezclar la raza para que perdieran su identidad como nación, ese grupo de gente. Y aquí está Ezequías viendo todo ese peligro que pasó al lado de él, porque Dios lo libró de ese peligro, pero pasó cerca de su reino, y él no tenía no podía influenciar en el otro reino, ya que muchas de estas veces tuvieron batallas entre la misma familia, porque básicamente eran hermanos de la misma, digamos, eran descendientes de Abraham ambos, y se peleaban entre ellos hasta llevarse prisioneros, matarse, esclavizarse, y otras veces cuando otro reino los dominaba, los otros festejaban como que festejaban la derrota de sus propios hermanos. Y yo le puse el título a ¿cómo se sale después de un culto glorioso? Bueno, después lo va a ver al final, de cómo hay que salir los creyentes después de un culto glorioso. Leemos la palabra, Segunda de Crónicas, capítulo 30. Allí está el texto de la palabra. Vamos a leer algunos versículos y luego vamos a empezar a explicar. Dice, versículo 1, envió después Ezequías por todo Israel y Judá y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que enviasen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo, porque entonces no podían celebrar, dice, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Y esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, dice, desde Beerseba hasta Dan, dice, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, y con el rey, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Bueno, hasta aquí nomás. Aquí el rey se encuentra con algo que, al volver a Dios y querer reconstruir la casa de Dios, lo primero que hizo fue reconstruyó las puertas, reconstruyó la celebración del culto, restableció a los sacerdotes en su lugar, les pidió a los sacerdotes que se santificaran para que pudiesen ministrar al pueblo. Pero muchos de estos sacerdotes, después de varios años que habían dejado básicamente el ministerio y se habían dedicado a otras cosas, cuando el rey les incitaba a que se santificaran, ellos como que no querían santificarse, querían seguir en sus trabajos particulares. Y aquí fue donde el rey, a pesar de ello, el rey siguió insistiendo, sin forzarlos, sin obligarlos, porque es algo voluntario el servir a Dios. Siguió insistiendo para que ellos se santificaran y siguió apuntando a que toda la nación buscara a Dios. Pero ahora que sus hermanos habían caído, el rey decide
elegir, digamos, un día para celebrar la Pascua. La Pascua se tenía que celebrar el mes primero, a los 10 días del mes primero. Pero ya se les había pasado eso porque no estaba el pueblo santificado ni los sacerdotes santificados. Entonces el rey decide celebrar la Pascua el mes segundo, el mes siguiente. Lo importante es que él apunta a que se celebre esa Pascua. La Pascua se había dejado de celebrar hace muchos años. La última vez que se había celebrado había sido con Salomón, el rey Salomón. Es decir, que habían pasado todos los otros reyes buenos y reformadores, pero nadie había celebrado la Pascua. La Pascua, para que los que no saben, es la salida del pueblo cuando el pueblo hebreo salió de la tierra de Egipto. Ellos tenían que celebrar la Pascua y todos los años tenían que conmemorar la Pascua. La Pascua es símbolo de Cristo, porque el Cordero de la Pascua es tipo de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como el Cordero de la Pascua era el Cordero que les daba la libertad, el que le abría las puertas a la libertad, y ellos lo celebraban por fe, Cristo es el que a nosotros nos da la libertad. Y esto es como si nosotros hoy en día nos olvidáramos de Cristo, y que como si nos olvidáramos de festejar a Cristo, y que por todos los años nadie se acordara de Cristo. Y para mí en este tiempo es como símbolo de perder el amor a Cristo, el primer amor. Entonces cuando una persona pierde el primer amor, lo único que le queda es un esqueleto religioso sobre su vida y lo único que le queda son costumbres. Entonces su vida espiritual se basa en función de costumbres, pero no entiende el sentido de la vida espiritual si no tiene Cristo. Entonces ellos habían perdido la esencia de su libertad, se habían olvidado de que Dios los había hecho libres y que había derrotado a una gran nación como Egipto, poderosamente la nación. Sin embargo, Dios los había disminuido y había sacado al pueblo con gran riqueza de sus manos. Por lo cual ellos se habían olvidado del poder de Dios, se habían olvidado de la grandeza de Dios, se habían olvidado de todas esas cosas. Y el rey lo que está tratando es de recuperar todo lo que habían perdido espiritualmente. Y esto es lo importante de este punto. Entonces puse la celebración de la Pascua después de tanto tiempo como el primer título del mensaje. A partir de esta celebración, él invita a sus hermanos que por años estuvieron peleados, años, fueron hasta enemigos ellos como familia, como pueblo. A pesar de que eran hermanos, hijos de Abraham, eran familia, y sin embargo estuvieron peleados por muchos años. Pero ahora esta nación había sido toda dispersada y había quedado apenas un remanente de judíos en esos lugares. Y de allí la historia de la mujer samaritana, donde los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Y este rey lo que está es convocando a este pueblo, serían los samaritanos, a que vengan a celebrar la Pascua conjuntamente. Eso es lo que estaba haciendo, convocándolos a celebrar. Entonces él lo que apuntaba en esta Pascua era a unir, apuntaba en esta Pascua a volver a Dios, apuntaba en esta Pascua a que si volvemos nuestro rostro a Dios, Dios va a tener misericordia, Dios va a perdonarnos, Dios va a sanarnos, Dios nos va a hacer volver a la tierra que Él nos ha prometido. Esa era la idea del rey. Era una idea transformadora, pero era una idea auténtica, una búsqueda de Dios auténtica. Y Él había hecho un pacto con Dios para volver su corazón a Dios. Y Dios se había agradado de este rey, se había agradado de este pacto, de esta búsqueda genuina que tenía de parte del Señor allí en este lugar. Esta era una semana que ellos esperaban y se santificaban. La Pascua era esto. Tenían que apartar, era una semana en donde se comía pan sin levadura para que no haya nada leudado en el pueblo. Y en esta semana que tenían que apartarse, ellos tenían que santificarse, santificar sus cuerpos, lavar sus ropas. Y tenían que preparar un cordero durante 10 días, que era el cordero inmolado. Inmolado significa preparado anticipadamente. Lo tenían que preparar durante 10 días allí para purificarlo. Y ese era el cordero que luego se tenía que sacrificar en esa Pascua. Entonces esto demandaba una preparación previa. Y el rey, en su afán de buscar a Dios, convoca a la asamblea
pero el pueblo no estaba preparado, no estaba ni santificado, los animales no estaban inmolados anticipadamente, los sacerdotes ni siquiera estaban santificados como para que ellos mismos pudieran hacer los sacrificios. Entonces el rey estaba tratando de impulsar a la gente a buscar a Dios. Yo cuando la gente no quiere venir a la iglesia y uno hace todo el esfuerzo para que lleguen y cuando los está invitando tiene una modorra para levantarse, una modorra para cambiarse, una modorra para estar listo, es como que todo se vuelve pesado. Bueno, esto era algo parecido, nada más que esto a nivel nacional. Entonces, así fue como el rey quería empujar para adelante y la gente, en lugar de remar para adelante, remaba para atrás. Así es como quería avanzar la gente, ¿no? Cuando una familia, uno rema para adelante y el resto todo rema para atrás, es muy difícil avanzar en ese caso, ¿no? Y esto es lo que estaba pasando. El rey, a pesar de ello, seguía insistiendo en que busquemos a Dios, volvamos el corazón a Dios, celebremos esta Pascua porque nos va a hacer bien celebrar la Pascua, nos va a unir celebrar la Pascua, nos va a volver a Dios celebrar esta Pascua, nos va a hacer recordar la gloria que tuvimos en otra época. Y el rey tenía este sentir en su corazón y que era un buen sentir. Esta Pascua demandaba justamente buscar la unidad de la familia, porque el cordero se tenía que comer en esa noche de Pascua, lo tenían que cocinar al fuego como si fuera un asado y comer con hierbas amargas, y se tenía que unir toda la familia a comer, cerrar las puertas y comerlo como familia. Entonces esto creaba una comunión en la familia, y si la familia era muy pequeña, bueno, pues tenían que pedirle a los vecinos unirse con los vecinos, porque el cordero había que comerlo todo, totalmente todo, no se podía dejar nada para el otro día. Entonces esto era un momento de practicar la unidad, era un momento de practicar la vida en familia, de unirnos aún con los vecinos, con los familiares más cercanos, de poder compartir algo, pero principalmente más allá de la comida era el símbolo espiritual que esto significaba. Era volver a recordar que Dios nos hizo libre, que Dios rompió las cadenas, que Dios nos dio la victoria. Eso es lo que había que recordar en este momento. Y esto es lo que un creyente que se ha alejado de Dios necesita recordar, necesita acordarse que Dios es misericordioso, que Dios perdona, que Dios nos limpia, que Dios es un Dios grande que nos puede levantar nuevamente, que puede bendecirnos, que puede prosperarnos, pero eso hay que recordarlo. Por lo cual necesitamos una celebración para recordar y para que nuestro espíritu no se olvide que Dios es poderoso, que nuestra alma no se olvide que Dios es bondadoso, que nuestro corazón no se olvide que Dios puede sanarnos, puede bendecirnos, puede libertarnos. Dios puede hacerlo, amén. Pero hay gente que se olvida porque tanto tiempo lejos de Dios piensan que Dios se olvidó de ellos, y Dios no se olvidó de nosotros nos olvidamos de Dios. Entonces, al olvidarnos de Dios nos pasan un montón de cosas en la vida, y nosotros necesitamos apuntar a esto, a volver el corazón a Dios, a volver el rostro a Dios, a buscar a Dios con todo nuestro corazón, a leer la palabra de Dios, recordar la gloria, las maravillas de Dios, y esto nos hace recordar y aferrarnos a Dios nuevamente. Amén. Y esto es lo que necesitamos. Usted tal vez en su familia busca a Dios, pero tal vez su familia, el resto no busca a Dios. Y necesitamos que alguien haga este trabajo que hizo el rey, de volver, de convocar, de buscar, de unir, de llamar, para que la gente pueda finalmente buscar al Señor con todo su corazón. ¿Cuántos dicen amén a esta? A ver. En segundo lugar, buscar la unidad después de tantas guerras. El rey apuntó a sus hermanos y los invitó, los envió a invitar. Mandó una carta para que se pregonara en la tierra. Y cuando la carta llegó, dice que, versículo 9, si lo podés colocar atrás, dice: cuando la carta llegó, pero si os volvéis a Jehová vuestro Dios, hermanos, vuestros hijos hallarán misericordia. Recuerda que esta gente que recibe la carta, sus hijos estaban siendo esclavos en otra nación, habían sido llevados cautivos. Vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volvéis a él. Esa es la convocatoria que el rey estaba haciendo allí, de
de hacer que vuelvan a Dios, buscar el lugar de encuentro para buscar a Dios, y Dios iba a tener misericordia. Recordando las palabras de Salomón, cuando Salomón inaugura el templo, dice: si fuésemos llevados cautivos y allí en el cautiverio volvemos nuestro rostro hacia el templo, tú te acordarás de nosotros y nos harás volver a esta tierra en paz. Recordando esas palabras que dijo Samuel. Y el versículo 10 dice: y pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín, de Manasés, hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Interesante ver este texto, porque el correo pasó con esta carta y pregonando, invitando, convocando, y la gente, en lugar de alegrarse, se burlaba y se reía de los pregoneros, ¿no? Tal vez tú este tiempo eres un pregonero del Evangelio y llevas una carta de salvación a la gente, y la gente, en lugar de alegrarse de tu carta, se ríen de ti, se burlan, ¿no?, de tu mensaje, de tu forma, de tu actitud, de tus palabras. Pero no importa que se burlen, sigue con tu mensaje, sigue predicando el Evangelio, sigue llevando el mensaje, porque el mensaje va a llegar a los corazones sedientos y a las personas que tienen temor de Dios. El mensaje va a llegar, amén. Y cuando el mensaje llega, el mensaje sana, restaura, transforma y cambia a las personas. Pero no todos van a escuchar el mensaje de Dios. Algunos están tan lejos de Dios que se olvidan la esencia de su vida y se burlan de los que predican de Dios. Por lo cual nosotros necesitamos tener la certeza de que lo que estamos haciendo es lo correcto. Predicar el Evangelio de Jesucristo es lo correcto. Vivir una vida de santidad es lo correcto. Defender el valor de la familia es lo correcto. Defender la heterosexualidad es lo correcto. Defender a nuestros hijos de los valores de este mundo es lo correcto. Entonces sigamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer, por más que se burlen, por más que se rían y por más que se mofen de nuestro evangelio, nosotros tenemos que hacerlo. Amén. En estos Juegos Olímpicos, esta semana que se hizo la inauguración, hicieron una mofa, una burla de la Santa Cena, o de la imagen de la Santa Cena del Señor, disfrazándose homosexuales, travestis, todo el grupo LGTBI, tratando de imitar esa gran cena. Se tendría que llamar homofóbico. Cristiano homofóbico tendría que ser la palabra ahora, ¿no? Pero si nosotros hiciéramos eso de ellos, nos denunciarían, nos mandarían presos, nos acusarían, pero ellos creen que tienen toda la libertad de hacerlo. Pero como dijo el Señor, no se burlan de ustedes, se burlan de Dios. Y Dios, que es un Dios de juicio, va a juzgarlos. Recuerde que estamos viviendo el tiempo final. Y en el tiempo final que estamos viviendo, se va a levantar el anticristo de la nación, posiblemente de Europa. Se va a levantar. Y el anticristo va a ser un personaje que va a ser homosexual, porque no va a amar el amor de las mujeres, según lo que dice el libro de Daniel. Así que estamos entrando en la etapa final del tiempo final. Así que no se preocupe, porque cuando venga Cristo, entonces Dios los va a juzgar con el poder de su boca. Y Dios, que es Cristo, Señor de señores y Rey de reyes, Él va a juzgar a toda nación, toda lengua y nación. Así que simplemente nosotros esperemos la venida de Cristo, que el Señor va a venir, y sigamos predicando el Evangelio, por más que se rían y se burlen de nosotros, sigamos predicando a Cristo y los valores cristianos a todo lugar y en toda familia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Alabado sea el Señor y gloria al Señor para siempre. Amén. Gloria a Dios. 3 cosas que suceden en este lugar ahora, en el texto bíblico que estamos hablando. Los convoca, los llama, y a pesar de que la gente se burla, sin embargo, los que tienen temor de Dios vienen a la convocatoria y vienen a celebrar la Pascua. Y qué lindo cuando se arma esta fiesta espiritual y cuando la gente busca a Dios. Es algo maravilloso, porque la gente estaba volviendo su rostro a Dios. Y bueno, y los dueños de casa, los que estaban allí, eran los que tenían que preparar la casa. Y resulta que
se dieron cuenta que Jerusalén estaba lleno de ídolos, de imágenes. Entonces, ¿qué hicieron? Como cuando uno invita gente a casa, ¿qué es lo que hay que hacer? Limpiar la casa. Lo primero que hay que hacer. Así que ellos se pusieron a limpiar la casa porque estaba sucia, llena de idolatría y de imágenes. La propia casa. Entonces allí se dieron cuenta, les dio vergüenza invitarlo, diciéndole que se aparten de su idolatría, y resulta que ellos estaban con la misma idolatría. Así que lo primero que hicieron fue limpiar su casa, sacar los ídolos y sacar las imágenes que ellos tenían allí de su propia casa. Versículo 14 dice: y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Entonces lo primero que hicieron fue limpiar su propia casa, porque allí a veces es muy fácil ver la paja del ojo ajeno, pero no nos vemos nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros damos cuenta, todos tenemos que limpiar algo en nuestra vida, en nuestra casa, que hay que cambiar. Todos tenemos que cambiar algo y entregar y limpiar nuestras vidas para agradar al Señor con todo nuestro corazón. Lo segundo que sucede, dice, versículo 15, los sacerdotes llenos de vergüenza, dice, se santificaban. Dice, ya que el pueblo era mucho y los levitas tenían que hacer los sacrificios porque no alcanzaban los sacerdotes. El rey les había pedido a los sacerdotes, por favor, que se santificaran, y solo un grupito se había santificado. Y como el pueblo venía a presentar sus holocaustos, sus ofrendas a Dios, los levitas, que no tenían que hacer esa tarea, tuvieron que hacer los sacrificios porque no había suficientes sacerdotes para recibir los sacrificios. Y entonces ahora, después de toda esta gran convocatoria, los sacerdotes se llenaron de vergüenza, como diciendo, el pueblo está más dispuesto a buscar a Dios que nosotros mismos. Está más dispuesto a orar que nosotros mismos. Entonces le dio vergüenza a los sacerdotes. Entonces se santificaron. Algunos se santifican por voluntad y otros por vergüenza, pero lo importante es que se santifiquen, ¿eh? Alabado sea el Señor. Dice, entonces sacrificaron, versículo 15, la Pascua a los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Eso fue lo segundo que pasó. Tenemos que entender algo que es sumamente importante en esta convocatoria, que necesitamos buscar la santidad. Necesitamos buscar la santidad. Esto que es sumamente importante es sacar toda inmundicia de nuestra casa, pero luego santificarnos, buscar la santidad, la consagración, es parte fundamental del encuentro con Dios. No podemos encontrarnos con Dios sin que haya arrepentimiento. El arrepentimiento es clave en el encuentro con Dios. No puedo decirte que Dios te va a bendecir si tú no te arrepientes. Tú tienes que arrepentirte. La gente tiene que arrepentirse si quiere la bendición de Dios. Porque si no, estamos bendiciendo el pecado, estamos bendiciendo la junta, estamos bendiciendo la droga, estamos bendiciendo las peleas, estamos bendiciendo la violencia. No te puede ir bien si tú haces las cosas mal. Esta es la verdad. Aunque a algunos no les guste esta clase de verdad. Como dijo alguien, estos son mis principios, si no les gusta tengo otros. No tenía principio. Si a algunos no les gusta la verdad, bueno, quizás en otra iglesia haya otra verdad. Puede buscarla igual, no hay problema conmigo, porque el tema es querer la verdad realmente. Entonces la verdad del Evangelio es esta, que si usted quiere cambiar, quiere que Dios bendiga su vida, tiene que arrepentirse. Esa es la verdad del Evangelio. Entonces, sin el arrepentimiento no hay cambios, sin el arrepentimiento no hay bendición, sin el arrepentimiento no está realmente el amparo y la protección divina, porque tenemos que buscar el rostro de Dios en forma voluntaria. Por algo dijo un salmo, dice, no seas como el caballo o como el mulo, que hay que ponerle cabresto. El cabresto es ese fierro que se pone en la boca. Dice, para que obedezcan y vengan a Dios. Es como hay personas que son así sumamente porfiadas, que no les gusta buscar a Dios, que no quieren doblegarse, que no quieren arrepentirse, porque son porfiados. Bueno, la Biblia dice que Dios, dice, humilla al orgulloso, pero le da gracia al humilde. Entonces, la persona que busca a Dios necesita tener humildad en su corazón.
necesita reconocer sus faltas, necesita buscar a Dios. Por más que usted lleve el caballo al bebedero de agua, si el caballo no quiere tomar agua, no va a tomar agua. Porque eso sí que no lo puede obligar. Lo puede traer a arrastra, lo puede empujar, pero allí, si no quiere tomar agua, no va a tomar agua. Usted puede traer a su familia, a su esposo, a sus hijos que no quieren venir a Dios, los puede traer a la arrastra y llegar acá, pero que reciban de Dios es algo que tiene que nacer en el corazón de las personas. Entonces, cuando la persona necesita a Dios y se quiebra delante de Dios, entonces va a recibir del Señor misericordia, va a recibir perdón, va a recibir sanidad, va a recibir aquello que estaba buscando de parte del Señor. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Dice versículo 18 y 19, que no lo voy a alcanzar a leer, pero lo ponen allí en la pantalla, que los invitados comieron sin estar purificados según el rito de la purificación, porque habían venido de diferentes de pueblos, de diferentes lugares, y vinieron y comieron igual sin el rito de purificación. Es decir, que la Pascua se hizo fuera de tiempo y la purificación no se hizo completamente como se tenía que hacer. Es decir, que hicieron las dos cosas que había que hacer, en realidad las hicieron como mal. Pero Ezequiel ora por ellos pidiéndole a Dios que sea propicio a todo aquel que se ha preparado su corazón para buscar a Dios. Y en el versículo 20 dice, y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Es decir, que los ritos y las costumbres que a veces son tan buenas o tan importantes, pero lo más importante que es buscar a Dios de todo corazón. Eso es lo más importante de todo. Porque si esperamos en el rito y en la formalidad, eso no nos acerca a Dios. Lo que se acerca a Dios es que tú lo busques de todo corazón y Dios se agrada de los que le buscan de todo corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Ezequías, como veía eso, que necesitaban más tiempo, más días, entonces decía, si tenemos que esperar todo eso, no vamos nunca jamás a poder festejar la Pascua. Entonces él se puso a orar a Dios, pidiendo a Dios, acuérdate de los que te buscan, acuérdate de los que te buscan de todo corazón. Y Dios escuchó la oración de ese rey y dice, y sanó al pueblo, y vino sanidad sobre el pueblo. Amén. Entonces lo importante es que busques a Dios. Tal vez no lo hagas como tenga que ser, tal vez tú te presentes delante de Dios y te sientas que todavía estás sucio, te falta. Busca a Dios. Dios tiene misericordia de sus hijos que le buscan de corazón. Amén. Eso es lo importante. Cuando tú buscas a Dios, Dios se acuerda de ti y sana tu vida, sana tu tierra, sana tu economía. Y lo importante es que tú pongas tus pies en el camino angosto y que comiences a caminar. Después Dios va a limpiar, después va a cambiar, después va a sacar todo lo que está mal en tu vida. Dios lo va a cambiar en tu vida. Amén. Lo importante es que tú te endereces, porque si tú estás dando vueltas, nunca te vas a encaminar en los caminos del Señor. Y Dios te ama y quiere bendecir tu vida. Alabado sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice que cuando todo esto pasó, dice que se llenaron de alegría, porque se alegraron de haberlo podido hacer. Y entonces se les ocurrió que iban a festejar la fiesta por 7 días más. La hicieron 7 días y ahora sí que les gustó el culto, ahora querían 7 días más de culto. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esto fue lo que pasó. Pero ahora bien, la fiesta había que pagarla, porque había que darle de comer a esta gente durante otros 7 días más. Y dice allí el texto bíblico, usted puede acompañarme en la lectura, no la tengo ahí, pero siga leyendo. Dice que Ezequías aportó 1000 novillos. El rey aportó 1000 novillos. Saque la cuenta lo que vale un novillo. El rey puso 1000 novillos y puso 7000 ovejas. Saque la cuenta lo que vale una oveja. Así que el rey puso 1000 novillos y 7000 ovejas. Incitó a los príncipes y los príncipes pusieron otros 1000 novillos y 10.000 ovejas. ¿Me entiende lo que significa? Que si usted quiere que su familia busque a Dios y que haya paz y que estén unidos, hay que invertir. ¿Entiende? Hay que invertir. El rey estaba invirtiendo, porque el rey estaba dando el ejemplo, hermano, de que si querés que las cosas cambien, hay que invertir. Y esto es lo importante.
Invertir en unir tu familia. Invertir en buscar a Dios. Invertir en acercar a la gente a Dios. Porque Dios es el que transforma a las personas. Pero necesitan acercarse a Dios. Hay gente que como decir, rema para atrás y vos lo estás invitando y te pasa a buscar. Uy, no, pero justo no, que no tengo zapatos. Y bueno, y comprarle unos zapatos, qué sé yo. No tengo esto. Y siempre tiene un pero para no venir. Y tú tienes que invertir en traerlos a la presencia del Señor. Invertir. Porque cuando el corazón está lejos de Dios, buscan 1000 excusas para no acercarse. Pero cuando uno está en la presencia del Señor, le da alegría estar en la presencia del Señor. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Unir cuesta y hay que hacer un gran esfuerzo y una gran inversión. Y a veces, como puse acá, es como remar en dulce de leche. Cuando la familia no quiere buscar a Dios. Todos quieren la utopía de estar unidos, pero nadie quiere pagar el precio de la unidad. Versículo 27, mire lo que dice. Y después los sacerdotes y levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación del santuario del cielo. Después de esta tremenda celebración, los sacerdotes ya estaban santificados después de 14 días. ¿Me entienden? De estar comiendo gratis, porque comieron gratis los 14 días. Pero allí recién pudieron santificarse y allí bendijeron al pueblo y Dios escuchó la oración del cielo y bendijo a su pueblo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Y versículo, pasemos de capítulo, yo no sé por qué ese versículo quedó en el capítulo anterior. Yo digo, el que acomodó esto lo acomodó mal, pero bueno, ya está así que dejémoslo así. Pero el versículo 1 del capítulo 31 dice, hechas todas estas cosas, todos los de Israel que habían estado allí salieron por las ciudades de Judá y quebraron las estatuas, destruyeron las imágenes de acera, derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo, y después se volvieron todos los hijos de Israel a su ciudad y cada uno a su posesión. Alabado sea el Señor. Y tercer punto que le puse acá, cambiar aquello que tanto tiempo lleva allí. ¿Cómo se sale de un culto glorioso? Mire, ellos salieron de un culto glorioso que duró 14 días. Pavada de culto. Pero salieron de allí, ¿sabe cómo? Llenos de valor, llenos de la presencia del Señor. Salieron llenos de santidad. Volvieron a su primer amor. Volvieron al encuentro con Dios. Volvieron a la presencia de Dios. Volvieron a tener el coraje, la fortaleza de enfrentar la idolatría, de enfrentar el paganismo, de cambiar aquello que nunca habían podido cambiar. Habían lugares altos que nadie había podido cambiar. Pero ahora salieron embalados de ese culto y ¿sabe lo que hicieron? Destruyeron todas las imágenes, destruyeron los ídolos, rompieron todo hasta acabarlo todo. Había que buscar a Dios. Qué tremendo. ¿Cuántas cosas hay que uno dice, bueno, ya voy a cambiar, y nunca se anima a cambiar? Que usted pueda salir de este culto así, embalado. Amén, embalado. Así, dispuesto a cambiar, dispuesto a transformar las cosas, dispuesto a tomar decisiones, dispuesto a decir, basta de esto, yo no quiero más esto en mi casa, no quiero más esto en mi hogar, basta de esto, esa movilización que hizo Dios. Por eso necesitamos volver a ese primer amor, volver a Cristo. Cuando volvemos al Cristo, que la Pascua era Cristo, y volvemos al primer amor, al encuentro con Dios, entonces comenzamos a sacar, nos molesta lo malo, nos molesta el pecado, nos molesta lo que hacemos nosotros mismos o las otras personas, pero necesitamos accionar para que se produzca un cambio. Amén. Alabado sea el Señor. Volvieron a renovar su primer amor. Dice que las imágenes de acera, las estatuas, derribaron los lugares altos, todo eso lo derribaron, lo destruyeron. Porque todo era abominación a Dios. Cosas que se fueron acumulando con los años, con los tiempos, con la tradición.
pero la renovación espiritual hizo un cambio tremendo en toda la sociedad, no solo en ellos, porque allí menciona Benjamín, Manasés. Entonces, no solo sucedió en el pueblo de Judá, sino que también en aquellos que fueron invitados, que vinieron, también salieron con la misma fuerza y con el mismo ímpetu a destruir las imágenes que había allí en medio del pueblo de Israel, del otro lado de la frontera, digamos. Qué tremendo el cambio, hermano. Dios quiere cambiarnos. Tal vez tú eres la persona que está en Cristo Jesús y ninguno de tu familia está en el Señor. Tal vez tus hijos hasta se burlan de lo que tú haces, de tus oraciones. Hermano, sigue orando, sigue clamando al Señor, sigue convocándolos a los pies de Cristo, sigue trayéndolos a la presencia del Señor. No dejes de invitar a tu familia, no dejes de invitar a tus seres queridos, aquellos que se han alejado, aquellos que se han olvidado de Dios. No dejes de invitarlos, porque tal vez necesitan una invitación más que los haga volver, una invitación más de parte tuya que los haga recordar, que los haga arrepentirse, que los lleve a humillarse, a buscar a Dios de corazón. A veces uno dice, bueno, ya él no quiere, y ya lo saca de su lista de oración, lo saca de su lista de estar clamando al Señor por lo que haya hecho. Hay que invertir, hay que pasar por alto las peleas o lo que hayamos tenido. Hay que dejar a un costado cualquier problema interpersonal o interfamiliar. Y hay que romper las barreras con el Evangelio de Jesucristo, porque Jesucristo vino a traer paz, a traer unidad en la familia. Amén. Y necesitamos, los hijos del Señor, tener un corazón dispuesto a pagar todo este precio de la inversión. Amén. Seguro te va a salir un poco menos que 1000 novillos, seguro. Pero hay que pagar ese precio. Amén. Alabado sea el Señor. Yo pensaba, el rey puso toda esta cantidad de dinero para transformar, los príncipes pusieron esta otra cantidad de dinero para transformar, y yo decía, si nuestros dirigentes políticos invirtiesen y pusiesen también para buscar la transformación, pero nada sale de parte de ellos. Pero no se haga problema, nosotros no necesitamos ningún rey que nos incite a buscar a Dios, porque tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nuestra ciudadanía no depende de esta tierra, ni depende de la política, ni depende de ningún gobierno. Nuestra ciudadanía depende del cielo. Por lo cual nosotros necesitamos entender que el dominio, ¿me entiende? Y el imperio de esta tierra puede seguir en el curso que siga, pero nosotros vamos camino hacia la Jerusalén celestial. Alabado sea el Señor. Y a esa Jerusalén es la que tenemos que llegar para alabar y glorificar al Señor. Cuando buscamos a Dios hay alegría, hay gozo, viene ganas de seguir, que el culto no se termine cuando está la presencia del Señor. 7 días más, gloria a Dios. Qué lindo, ¿no? Que se pone así. Hermanos, necesitamos buscar al Señor. La familia necesita buscar al Señor. Usted tiene que ser el precursor, así como lo hizo Ezequías, pagó el precio, se burlaron de ellos. No importa lo que suceda, siga buscando al Señor. Pague ese precio por predicar el Evangelio, porque es el precio que va a llevar a la unidad de la familia, va a llevar a la salvación de las almas, va a llevar a la restauración de los hogares. Dios trae la bendición cuando el pueblo se humilla y busca al Señor. Amén. Oramos al Señor, por favor. Gloria al Señor. Oramos al Señor. Póngase de pie, te invito a ponerte de pie. Y yo quiero incitarte a pensar en tu familia, en tus seres queridos, aquellos que están lejos, aquellos que están lejos de Dios y a veces lejos hasta de distancia. Pero tú te das cuenta que no están buscando a Dios, que no están cerca de Dios. Pero déjame incitarte a que tú pienses en ellos, a que tú seas la persona que le hable de Cristo, que tú te levantes para ser un precursor del Evangelio, que tú te despiertes en ese primer amor, que estés dispuesto a que se burlen y que no te importe esto, porque el Evangelio que predicamos es más glorioso. Que tú intercedas por ellos, que les hables, que los invites, que les mandes mensajes, que les
les mandes versículos de la Biblia, que les hables de Dios allí, aún a la distancia. En esta oración yo quiero pedirte que tú los tengas en tu memoria, que los pongas presentes, pero no solo en tu memoria, sino que tú los traigas aquí en la presencia del Señor. Que tú invoques el nombre de estas personas para que los traigas aquí a los pies de Cristo. Eso es lo que quiero invitarte, porque cuando tú clamas al Señor, el Señor los trae a su presencia. Y vamos a orar ahora. Alabado sea el Señor. Padre del cielo y de la tierra, clamamos a ti en favor de aquellos que están lejos de tus caminos, de aquellos que han enfriado su fe, de aquellos que han abandonado el camino de Dios, de aquellos que se han alejado de tus caminos. Señor, clamamos en favor de ellos para pedirte que tú les traigas, que tú hagas que vuelva su corazón, que vuelva su rostro a Dios. Señor, ten misericordia de las familias, ten misericordia de los hijos, ten misericordia de los padres, ten misericordia de aquellos que se han alejado, que han dejado que su fe se enfríe, Padre. Queremos rogarte por ellos ahora, rogarte que tú traigas la cautividad, haz que vuelva la cautividad, ten misericordia de la familia y hazle volver a los pies de Cristo, hazle volver a la senda de Dios, haz volver sus corazones al primer amor, oh Dios. Señor, si hay alguien aquí que haya perdido ese primer amor, que el Espíritu Santo le vuelva ese gozo de la salvación adentro. Vuelva el espíritu renovado, Dios. Renueva el alma, renueva la mente, renueva el corazón, Padre. Ten misericordia de nosotros, Dios. Acuérdate que somos tus hijos, Dios. Que estamos aquí celebrando a Cristo. Que estamos aquí buscando tu rostro, Dios. El Señor, ten misericordia de nosotros. Bendice el hogar, bendice a tus hijos, que ninguno padezca necesidades, Dios. Clamamos a ti, oh Dios. Escucha nuestra oración, que nuestra oración suba a tu presencia, Señor, y que allí tú escuches la oración de tu pueblo, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, amén y amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay una carta que tenemos que llevar, que es la carta del Evangelio de Cristo. Hay que llevarla, hay que pregonarla. Ni te preocupes si alguien se burla o se ríe de tu carta, porque tal vez cuando tú leas la carta alguien la va a escuchar. A algún corazón va a llegar. Y aquellos que sean renovados por el poder de Dios van a ser transformada su vida. Y va a venir el cambio que el Señor quiere para nosotros. Cantamos una alabanza y con esta nos vamos a despedir.